Hola, bona nit, buenas noches a todas y a todos. Hoy empezamos una nueva edición de Xerrades a l'abric del modernisme. El tema de hoy estará dedicado a la música, al baile y a los lugares donde se hacían estos acontecimientos sociales que servían pues para relacionarse la gente, para conocerse y para entablar relaciones sentimentales y de otro tipo. Y para hablarnos de estos temas, tenemos tres invitados muy especiales, como son Keren Juan, Santiago Pascual y Juan Luis Guitar. Cada uno de ellos Hola. hola, ¿cómo estamos? Está especializado en uno de estos temas. Vamos a saludar uno a uno a cada uno de ellos y nos explicarán de qué van a hablar y posteriormente iremos preguntando y iremos enterándonos de cosas que se hacían en la época del modernismo. En primer lugar, saludamos a Keren Juan, estudiante de último curso de Historia y futura graduada, que nos hablará de estos lugares de encuentro y diversión. Hola, buenas noches, Keren. Hola, buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de estar aquí. Me alegro, muy bien. En segundo lugar, hablaremos con Santiago Pascual, miembro fundador del Grupo de Danza de Sant Jordi, y que nos ilustrará un poco sobre los bailes de la época. Hola, Santi. Hola, buenas noches y un placer estar aquí. Muy bien, encantado de saludarte. Y por último saludamos a Juan Luis Guitar, que es músico profesional, asesor musical de la Asociación de San Jorge y que nos hablará precisamente del tema que domina, la música de la época del modernismo. Hola, Juan Luis. Hola, buenas noches. Un placer. Hola, gracias por estar aquí con nosotros un día más en Charradas a l'abric del modernisme. Bueno, hemos empezado con Keren y vamos a hacerle unas cuantas preguntas, a ver con qué nos ilustra, ¿no?, sobre el tema que hemos escogido. En primer lugar, ¿cómo eran los lugares que escogían? Y si dentro de esos lugares las personas se colocaban en un sitio predispuesto o cada uno iba a la suya. Bueno, pues para empezar, obviamente cuando realizaban estas veladas de baile se hacía en el salón de baile, que era un espacio especial dentro de lo que era la configuración de la casa. Las casas aristocráticas siempre tenían un salón de baile, las burguesas a partir del siglo XIX van a tenerla también, y el tamaño va a ser variable. Un salón de baile como el que tenemos en la foto obviamente no va a ser del mismo tamaño que el Palacio de Oriente, eso está claro, no va a ser el mismo que los Reyes. Este, por ejemplo, es la de la Casa del Marqués de Dos Aguas, que está en Valencia, y vamos a ver que son espacios amplios, generalmente rectangulares y ricamente decorados, porque al final es la manera que tienes de demostrar la riqueza de la familia a la gente que viene a verte. Son salas bien iluminadas, ¿vale? Primero con velas, luego ya a finales del 19 llegará la electricidad y eso será un boom. Y preferiblemente con las mejores muestras de arte de la casa. Pues, por ejemplo, un piano o los cuadros de los mejores artistas del momento para que la gente vea que tienes poderío, que te puedes permitir todo eso. Claro, también había flores, butacas, divanes, sillas que circundaban el espacio para que pudieran sentarse las damas. Generalmente los hombres no se sentaban, se quedaban de pie, o bien los ancianos sí que podían sentarse. Y luego ya una orquesta pequeñita, depende del tamaño del salón en este caso, para que tocaran varios músicos. Es importante tener en cuenta que antes de entrar a lo que es el salón del baile de la casa, hay que hacer notar al resto de la gente que pasa por allí que ahí se está celebrando un baile. ¿Cómo se hace? Pues iluminando la calle, decorar la casa por fuera, en el exterior, con flores, guirnaldas o lo que te apetezca, y dejar, y esto es curioso, espejos conforme iban llegando y entrando a la casa hasta llegar a lo que era el salón de baile para que la gente pudiera verse y pudiera darse sus últimos retoquitos, ¿vale?, para estar preparado para presentarse en sociedad. Es un acontecimiento al final de gran importancia. Puede refrendar tu posición política, puede costarte un matrimonio, puedes hacer negocios allí y puede convertirse en un desastre social y declararte el ostracismo social si no lo haces bien. Entonces era algo muy importante en este sentido, por supuesto. Muy bien, sobre la llegada a estos lugares, cómo eran los lugares, por qué se hacían estos sitios. Y ahora vamos a cambiar y vamos a hablar con Santi, que nos va a hablar un poco de los bailes, ¿no? Los bailes que se hacían dentro de estos salones
Y yo lo primero que quería saber si ¿qué cambios ves tú que experimentan los bailes con la llegada del modernismo y cómo se invitaba a bailar? ¿No? Porque ahora, bueno, actualmente o en nuestra época, en las discotecas, ¿no? Pues estaban las chicas por un lado, nosotros íbamos, las buscábamos. ¿Cómo se hacía esto? Cambios y cómo se pedía bailar a una de las señoras que habían allí. A ver, realmente en el modernismo no hubo ningún tipo de baile destacable como tal de esa época. Se seguían bailando los ritmos europeos que venían ya del siglo XIX, como podía ser vals, la polka, una mazurca, un minuet, bailes de cuadrillas, sin olvidar los propiamente españoles como podría ser el bolero o el pasodoble. Cierto es que después de la Primera Guerra Mundial fueron viniendo ritmos del continente americano, como podía ser el foxtrot, machicha, charleston, que fue una variante del foxtrot, incluso esto eran ritmos de música negra de Estados Unidos e incluso de Argentina vino el tango, que si bien empezó a bailarse en salas de variedades, al poco pasó a ser un baile más en los salones de baile. Y yo he oído que habían unas cartillas, ¿no? Que se Sí, a ver, los bailes. sí, a ver, dentro de los complementos indispensables para una dama que acudía a un baile, aparte del pañuelo y el abanico, era el carnet de baile. Surgieron a principios del siglo XIX en las Cortes Reales y luego pasaron a la burguesía. Los más sencillos podían ser de cartón, pasando por infinidad de formas, materiales, incluso llegando a ser elegantes y elaborándose con plata. Estos carnets también servían para diferenciar la clase social o el estado civil de las damas. Por ejemplo, tener un carnet de nácar significaba que la dama era soltera. Si era de marfil, que era casada, o si era de azabache, que era viuda. Así los pretendientes también sabían con quién trataban. La manera de utilizar de alguna manera el carnet, el caballero primero pedía permiso a la dama para bailar. En el caso de estar de acuerdo los dos, escribían su nombre junto con el de la canción en el carnet de baile y ya estaba el baile concretado. El protocolo también decía que una vez escrito el nombre en la cartilla, no había marcha atrás. Ya que no se podía romper. O que era de mal gusto, ¿no? Sería de mal gusto. Bueno, pues continuamos con Juan Luis, hablando un poco de música, ¿no? De los compases, los ritmos, los sonidos. ¿Qué variaciones encuentras tú en el modernismo, en los compases, en los ritmos de la música? Bueno, pues sí que es verdad que, como han estado hablando mis compañeros, pues lo que es la época del modernismo, pues sí que es verdad que rompen todo y evidentemente en la música también. Más que nada porque la época del modernismo es cuando se incorporan nuevos sonidos y novedosos diríamos en el modo de componer, ¿vale? Incluso hablamos de composición, hablamos de el uso de la técnica extendida o la expansión y el abandono en la tonalidad. Esto, aunque suena un poco demasiado técnico, simplemente lo veremos después cuando hablemos de los compositores, porque simplemente tenemos una idea de lo que es la orquesta clásica, ¿vale? Si hablamos de clásica, hablamos por ejemplo, de Beethoven, ¿vale? Si imaginamos ese tipo de orquesta, los compositores más de esta época del modernismo lo que hacen es ampliarla y lo que hacen es expandirla en su máximo esplendor. Con lo cual, no hablamos simplemente de compositores europeos, sino que, como por ejemplo ha dicho Santi, de los compositores americanos, veremos que esa revolución llega incluso a eso.
¿vale? Con lo cual es un cambio e incluso yo diría una búsqueda o una expansión en lo que es llamada orquesta y por ende, pues hablamos en los ritmos, en los tipos de baile y etc, etc. O sea que sí que es una variación importante, ¿vale? Que es aproximándonos también a lo mejor a nuestra época, ¿vale? Que es lo que tenemos más conocido. ¿Tú encuentras que se produce este cambio igual en todo el mundo? Hay zonas Sí. pues como Estados Unidos, como Francia, como Europa, que se producen más cambios o más rápidamente. Sí, el cambio a lo mejor en lo que es en los compositores europeos los tenemos más cercanos, pero sí que son los americanos realmente son los que rompen ese molde, ¿no? O esa tradición que teníamos de orquestas clásicas. Sin ir más lejos, por ejemplo, sí que podemos comentar ya un compositor que todo el mundo conocemos como es Leonard Bernstein. Él simplemente el que introduce esos ritmos en una orquesta, que hasta ahora no era normal. O no era normal, no era cosa que se oían normalmente. Con lo cual, él, por ejemplo, sin ir más lejos, pues todo el mundo recordaremos West Side Story, por ejemplo. Eso es una orquesta. Bueno, lo que pasa es una orquesta con ritmos latinos y los mezcla. Con lo cual, ahí ya tenemos un ejemplo de baile, sin ir más lejos, de lo que es el modernismo o de lo que en aquella época no era normal, pero él mismo rompe e introduce esos ritmos. Bien. Bueno, pues, Keren, vamos a seguir contigo y yo quería preguntarte, las personas que iban a los bailes se colocaban en lugares concretos, quiero decir, si las mujeres cogían sus sillas, se colocaban arrinconadas a un lado, esperando a que fueran con su carnet, como os ha explicado Santi, o iban pululando por todo el salón. ¿Cómo había libertad de movimiento en todos los sentidos. Una vez llegabas allí, sí que es verdad que te ibas mezclando unos con otros y lo más normal, pues igual que hacemos ahora, al final pues te centras en tu grupo de amigos o te centras en el grupo de negocios, con la familia. Sí que es verdad que las sillas, y eso es algo que parece curioso, sí que estaban reservadas más para las mujeres. Se consideraba que ellas se cansaban antes y que pues por su constitución eran más débiles en ese sentido y las ponían para ellas. Los hombres preferían quedarse de pie. Obviamente la gente que era de mayor edad pues bien podría utilizar las sillas en ese sentido, pero no era algo estático, no llegaban allí, las mujeres se ponían a un lado y los hombres iban a otro. Ellas simplemente se quedaban pues con el grupo de amigos o de amigas y esperaban, en este caso las mujeres, a que el hombre, como ha dicho Santi, fuera a pedirles un baile y ellas lo apuntaban en su carnet y, como ha dicho él, una ya no podía negarse cuando lo apuntaba, pero había libertad de movimiento, eso seguro. Por las fotos, ¿no? Que la gente iba con sus mejores galas a las fiestas, a los bailes. ¿Y qué se consumía? ¿Qué se bebía? ¿Qué se comía? ¿O era de mal gusto esto de ir ahí picoteando como hacemos hoy en día en el tapeo? ¿Cómo? No, a ver, normalmente lo que hacían era, tú tienes el salón de baile, que es el principal, donde tú bailas, te relacionas y todo eso, y generalmente lo que hacía la gente, los burgueses, los aristócratas, era un salón colateral y allí colocabas un buffet, un pequeño buffet, pues con sándwiches o con pastelillos o con dulces y refrescos. ¿Cuáles eran los más importantes y que no eran refrescos como tal, era más bien alcohol? Pues el champán, el vino, el whisky para los hombres, cosas de ese tipo. La mesa es al final la mesa de ambigú, que está en las bodas y que está en todas estas partes. Y lo que se hacía era abrirse generalmente a mitad del baile y ya se iba reponiendo durante el resto de la velada. Y los cocineros, bueno, las familias se peleaban por conseguir los mejores cocineros porque al final todo esto es aparentar al exterior. Es demostrarle a los demás que tienes el dinero, que tienes el prestigio para conseguir lo mejor y así que la gente quiera relacionarse contigo, ¿vale? Que te tenga en consideración. El prestigio lo era todo en esta sociedad, ¿vale? Luego sí que, aparte de comer, pues en otro salón disponían un saloncito para juegos, con un billar o con cartas o lo que sea. No podía faltar, y esto a mí me encanta, la estancia del tocador, lo que sería el baño de la discoteca de ahora, de toda la vida, uno para hombres y otro para mujeres, ahí no se mezclaban.
Y además en esos tocadores pues había perfumes, espejos, productos de belleza y encontraban pastelillos y refrescos también, si eso era lo que querían, por supuesto. Muy bien. Bueno, Santi, otra pregunta, vamos a ver. Sobre los bailes, supongo que ahí participarían todos, ¿no? Las personas más mayores, los más jóvenes. ¿Se mezclarían entre ellos o hacían un apartado, los jóvenes en un sitio, los más mayores en otro? A ver, bailaban todos. Pero, pues bueno, lo más común era que lo hiciesen los jóvenes. Los jóvenes, por el simple motivo de que servía para conocerse e intimar, e incluso llegar a afianzar alianzas matrimoniales. Los mayores también podían bailar, es decir, tampoco no importaba que un mayor pidiese bailar una joven o una joven pidiese, es decir, no importaba. Pero realmente los mayores solían estar alrededor observándolos y conversando, porque lo más común es que bailasen los jóvenes. Carabina en algunos sitios, ¿no? Un poco ahí observando que no se pasaran. Bueno, Juanlu, vamos a continuar contigo. ¿Algún compositor, algún artista famoso de la época y qué instrumentos utilizaban en estos bailes? Sí, a ver, como he comentado antes, pues bueno, los más conocidos, a lo mejor sinfónicamente hablando, ¿vale? Pues siempre han sido los más destacables, como comentábamos antes. Por ejemplo, aquí en Europa estaba Gustav Mahler. Él fue, si recordáis y si no, pues hay una anécdota muy buena sobre él en sus 9 sinfonías que compuso. Como comentábamos antes, fue el que uno de los impulsores en hacerlas más grandes, ¿vale? Y hay una que es la octava, se llama la Sinfonía de los 1000, porque consiguió reunir, o sea, él escribió esa sinfonía para 1000 personas. O sea, imaginaos lo que es una orquesta de 1000 personas entre orquesta y coro, ¿vale? Ahí realmente es donde se ve ese romper en la orquestación y en magnificarla al máximo, ¿vale? En este caso. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que Mahler, que en este caso sí que es europeo, o incluso los más conocidos que seguramente la gente conocerá como es Igor Stravinsky. Y directamente, si nos vamos a los americanos, pues tenemos a Gershwin o al propio Bernstein, como estábamos comentando. E incluso aquí en España tenemos a los conocidos como es a José Iturbi o Isaac Albéniz e incluso a Manuel de Falla, ¿vale? Todos estos compositores, que la gente seguramente los conocerá seguro. Incluso, acercándonos incluso más a lo que es aquí, a nuestra ciudad de Alcoy, como Santi o Ferran conocerán, tenemos el famoso baile de los lanceros, que no a lo mejor hay compositor, pero realmente en las partituras no pone compositor. Pero sí que realmente son piezas de baile de la época, ¿vale? Que se tocan con banda de música, ¿vale? Olvidamos la orquesta y nos vamos a la banda. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa como en todo, como los arreglos que se hacían para de las óperas o de las zarzuelas de la época que no podían ser interpretadas por orquestas, habían transcripciones para banda, ¿vale? Para que la gente de los pueblos, como no podía todo el mundo llegar o ir a las capitales a escuchar a las orquestas, en este caso, se hacían transcripciones de la banda para que esa música llegara a los pueblos, ¿vale? Toda esa música pues fuera conocida por la gente que no podía en su momento ir a ver a las grandes orquestas. Pues en esto pasa lo mismo. En este caso tenemos aquí en Alcoy esta pieza musical, que son los lanceros, que son varios números de polcas, bailes de salón en definitiva, pero está orquestado para banda de música, ¿vale? Entonces, simplemente como anécdota curiosa, pues que sepamos que esa música existe y esta la tenemos aquí, la tenemos aquí en la ciudad.
Y en cuanto a instrumentos que se introducen a estas orquestas, pues simplemente desde el más antiguo, a lo mejor que es el piano o los teclados, a lo más actual, como son sintetizadores, que es lo último que se llega a introducir, ¿vale? Como curiosidad. Sí, pero en los salones estos, orquestas grandes no podrían haber, tendría que ser a lo No. mejor, serían No, siempre eran grupo. formatos, lo que era el formato reducido, ¿vale? Hablamos de una orquesta, normalmente siempre son de 50, 60 músicos. En estos salones siempre eran orquestas u orquestinas, en este caso, ¿vale? La cuerda reducida a 2, 3, el viento también reducido a 2 o 3 máximo, un piano siempre acompañando, eso sí que es verdad que el piano siempre hacía la base o el relleno en su caso, y poco más, no había muchísimo, no era... Con todo esto, el baile funcionaba, ¿vale? Bueno, pues nada, hemos hecho un repaso a los diferentes aspectos, como es el salón donde se realizaba, cómo estaban la gente dispuesta dentro del salón, qué es lo que comían, cómo iban vestidos, de la disposición, cómo se pedían los bailes, la música que sonaba en estos salones. Y ahora, por último, hablamos con Keren. ¿Tienes alguna anécdota más, alguna cosita más que tengas que apuntarnos para enterarnos un poquito cómo se hacían estos bailes? No, simplemente pues a lo mejor hablar un poco de la vestimenta que has nombrado tú, que es importantísimo en esta época. Hay que ponerse en situación. Cuando tú recibías una invitación, porque a estos bailes tú no podías acudir sin invitación, al ser un hecho tan importante, eso significaba que podías entrar, mantenerte o salir de la vida social. Es decir, la imagen lo era todo y lo que decías y tus gestos también. Claro, aquellas personas que recibían la invitación, pues empiezan una carrera para llevar sus mejores galas. En el caso de las mujeres, ¿cuál es? Como aparece en la imagen, pues ir a la peluquería, o bueno, traerte la peluquera, mejor dicho, a casa, llevar las mejores joyas, los mejores trajes, es el dress to impress para la época, ¿de acuerdo? Eso sí, hay que tener en cuenta que el hecho de querer aparentar más de lo que eras no estaba bien visto. Es decir, si tú eras una burguesa y te vestías como una reina, porque tú te sentías una reina y tenías dinero para eso, no estaba bien visto. A la gente no le gustaba porque es una sociedad muy marcadita en el sentido de que cada uno ocupe su lugar, cíñete a lo tuyo y ya si quieres impresionar, hazlo dentro de tu casa, ¿vale? Eso es bastante interesante. Las damas normalmente los tejidos que llevaban eran muy ligeros, adecuados para el baile, que no fueran tan pesados. Sí que es verdad que a partir de los 25, hay que tener en cuenta que en esta sociedad, pues antes de los 25 muchas ya estaban casadas, no era adecuado que una mujer llevara telas demasiado vaporosas. Eso se reservaba más pues, a chicas jovencitas de 18, cuando te presentaban en sociedad, por ahí. Los colores más frecuentes, ¿cuáles son? Sobre todo pastel, pues rositas, azules, amarillos. Ahora, si quieres destacar muchísimo, llevas un rojo, pero no, si eres jovencita y estás buscando matrimonio, pues no era recomendable. Luego creo que Santi también ha nombrado de los complementos, ha hablado un poquito del abanico, del pañuelo, del chal de cachemir, por si hacía frío y tenías que esperar fuera. Y ambos lo que hacían era al final poner de relieve la posición social de la dama que los llevaba y según los materiales con que estuvieran realizados, pues tenían, te daban esa importancia social. Y luego está ese lenguaje secreto del abanico, que si te tapabas un poco la cara le gustabas a alguien, si hacías así, ¿no? Cosas de ese tipo. Ahora bien, si pasamos al vestuario masculino, este era sencillísimo, es que casi no ha cambiado, es muy parecido al traje que llevan hoy los hombres en las bodas, no ha cambiado mucho. Era mucho más sobrio, llevaba frac, pantalón negro largo, una camisa, el chaleco, la corbata y si el hombre decidía que era lo más sensato, pues llevar unos guantes blancos, ¿de acuerdo? Los zapatos eran negros, de charol. Y bueno, pues como ya digo, no es una vestimenta que se haya visto muy alterada a lo largo del tiempo. Luego, normalmente cuando estaban en el baile, lo más habitual era mantener una conversación mientras bailaban, algo que no se va a dar en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra no era habitual hablar mientras hablaba, aquí en España sí. Era una conversación un poquito preparada, existían manuales y todo para cómo hablar durante el baile, cómo tratar a una dama, cómo tratar a un anciano, a una anciana, había manuales y se enseñaba. Estaba preparada sobre todo para adular a alguien, para gustarle a alguien, ¿de acuerdo? Para hacer negocios y para cortejar a una dama,
Hombre, por supuesto, eso estaba clarísimo. En este último caso, a Santi antes ha nombrado el carnet de baile, el hombre tenía que ser cuidadoso de no pedir más de 3 o 4. Más de 3 o 4 bailes no podía pedir porque era considerado una descortesía para el resto de damas. Te estás fijando demasiado en una y no estás yendo a por las otras. Y aquí hemos venido a socializar y a entablar relaciones y esto no me gusta. Había un montaje, ¿no?, en algunos salones de baile, sobre todo para aparentar. Imagínate, bueno, nos imaginamos la serie de prendas que llevamos encima. Cuando llegas allí, alguien tiene que cogértelas, llevártelas al sitio para que no estén por en medio, ¿no? Porque hoy en día vas a los bares, coges la chaqueta, te la pones en la silla, pero claro, en aquella época entre el sombrero, el bastón, los guantes, era un montaje bastante costoso. Claro, lo que hacía la familia era contratar a gente, botones o gente de este tipo, que estuviera a las puertas y se encargara de recibir, pues que hicieran de guardarropas al final, recibieran los bastones o los sombreros, los abrigos, y luego ya cuando te ibas a la salida ellos te los devolvían. Vale, pues al final como el guardarropa actual es algo que hemos seguido manteniendo. Muy bien, muchas gracias. Santi, por último, ya por ir cerrando un poquito, ¿alguna anécdota más que te quedara sobre los bailes de la época modernista? A ver, ¿Algún baile más que otros? No sé, algún aspecto de que hay bailes que son más ceremoniales, ¿no? Que son más unos que otros. sí, a ver, tal y como se ha ido diciendo, los bailes eran de una gran variedad. Se podía pasar del ritmo lento y pausado de un minuet o la elegancia de un vals a una vibrante o acalorada polka, a un estrambótico foxtrot, no sé, un baile de cuadrillas que eran bailes multitudinarios que todo el mundo podía bailar y sabía bailar, o pasando por un apasionado y sensual tango. Lo único que hacía falta era ganas de bailar y pasar. Siempre habrían un poco gente, ¿no? Que iba a exhibirse un poco, ¿no? A exhibir un poco su saber, ¿no? En el baile. Luis, si tienes alguna cosita más que anotarnos sobre la música del momento, de la época. Simplemente puntualizar a lo mejor que es curioso que hoy en día se suele, a lo mejor, si recordamos alguna boda o tal, pues recordar esas pequeñas orquestinas que pues, a día de hoy aún se intentan recuperar. No en el mismo nivel, porque hoy en día pues ya estamos más modernizados en ese sentido, pero sí que es verdad que, pues bueno, pues a lo mejor como músico yo sí que he ido a hacer varias bodas en que en este tipo de baile, de grupo, de orquesta, se sigue haciendo a lo mejor, ¿vale? A veces no es muy habitual, pero sí que es verdad que se sigue utilizando. Y es curioso que desde que en aquel entonces hasta ahora pues siga esa tradición o esa formación de orquesta y de baile, porque se interpretan por a lo mejor canciones un poco más modernas, entre comillas, no tan modernas las de ahora, pero sí que suele sonar Frank Sinatra, etc., etc., ¿vale? Este tipo de música que a lo mejor a nosotros nos parece no tan moderna, pero que sí que se sigue utilizando, ¿no? Y es curioso porque, bueno, pues son cosas que a lo mejor pensamos que es muy del pasado y las utilizamos aún. Porque, por ejemplo, un instrumento que hemos visto en películas, ¿no? Por ejemplo, en el Titanic, cuando hacen en las bodegas el baile que están allí un poco los emigrantes, sí, es música con tradicional, acordeón, etcétera. Claro, es música tradicional que, pues, como todo en lo que es en la historia de la música, música popular, música de los lugares, trascienden de lo más pequeño, que a lo mejor, pues, de esa escena, por ejemplo, que estás hablando de la bodega, que son 4 o 5 instrumentos, se trasladan y se pueden orquestar, ¿vale? Todo eso es historia de la música que a lo largo del tiempo se orquesta y se
traslada a esos grandes círculos de la sociedad. En este caso, allí era tercera clase, si no recuerdo mal, pues imagínate que esos ritmos y esas melodías se podían pasar a las grandes orquestas, evidentemente, para la primera clase. Como todo en esta vida, pues la lucha de clases siempre ha sido muy debatida y en la música siempre, evidentemente, más. Bueno, pues hemos hecho un repaso de salones de baile, qué se hacía dentro de estos salones, cómo se montaban, la música, los bailes que se hacían, cómo se bailaba, cómo se pedía. Bueno, yo creo que ha sido un repaso muy interesante con 3 tertulianos que nos han invitado a conocer un poco más de la época modernista y yo creo que ya podemos hacernos una idea de cómo funcionaban estos aspectos del modernismo. Sin más, vamos a despedirnos de nuestros compañeros. Keren, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Santi, gracias por acompañarnos. A vosotros, un placer. Y Juanlu, pues hasta siempre. A vosotros. Muchísimo gusto. Sí, nos despedimos con esta charradas al abrigo del modernismo y esperamos que les haya gustado, que se hayan enterado un poco de la parte divertida, un poco del modernismo, que era la música, la sociedad, los bailes, los salones y un poco la moda, ¿no? Que nos ha explicado un poquito Keren. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Adiós.